El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 1 del versículo 31 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te quedas? O sea, ¿dónde tú vives? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. El Evangelio para este día que tenemos para meditar es para que sigamos ahondando, que profundicemos en la lealtad y honestidad de un verdadero predicador como es Juan, que en verdad hace honor a ser esa voz de la palabra que es Cristo. Y nuevamente él está en el mismo lugar, predicando con una muchedumbre. Si un día antes no le habían hecho caso, no entendieron, no procesaron bien la idea de que Jesús es el Mesías, el Cordero, hoy nuevamente, sin miedo a equivocarse, levanta la voz y le va a decir: ese que viene ahí y que ustedes no vieron ayer y que no siguieron y no fueron capaces de reconocer, él, ese Jesús de Nazaret, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el Mesías, pero el pueblo sigue indiferente. Solamente hay dos, Juan y Andrés, dos de los discípulos de él que fueron capaces de que se les iluminara y abrieran el entendimiento y sintieran en su voluntad el seguir a Jesús. Se fueron tras él. Todo el pueblo quedó ahí parado nuevamente. A Juan no le daba ningún problema que todos se hubiesen ido detrás de Jesús y lo hubieran dejado solo, porque era su intención, ese era su cometido. Muchas veces a nosotros nos pasa igual. Gritamos y gritamos y muchos siguen sin entender quién es el Cordero de Dios. Por eso es que hay mucha gente en los templos que todavía no les mueve a levantarse y a comulgar el cuerpo de Jesús y a entender que Jesús es el Cordero de Dios, que quita el pecado, que perdona tu pecado y perdona el mío. No importa cómo sean, ni de qué tamaño, ni de qué color y qué cantidad. Solo cree al Señor. Deja que el Señor te purifique. Escucha su palabra y acércate hacia Él. Aprende a Juan y a Andrés cómo comenzaron a seguirle y a entender que era el Cordero de Dios. Ellos preguntan ingenuamente: ¿dónde vives? Nadie diría hoy fácilmente dónde yo vivo, porque tenemos miedo a situaciones de conflicto, de sobornos o de secuestros. Pero Jesús los invitó a ellos. Ellos miraron cómo vivía, les encantó, se llenaron de él e inmediatamente vienen los dos y no van a olvidar la hora del encuentro. Eran como las 4. Jamás olvidaron ese detalle, ese día. Cuando usted tiene un encuentro vivo con el Señor, no lo puede pasar por alto. Vive gozoso, radiante. Inmediatamente va en busca de otros para participarles esa alegría y expresarles la manifestación del Dios que vive en nosotros y que nosotros vivimos para ese Dios, como lo hizo Andrés. Fue al seno de su familia
empezó en su hogar. Y así tiene que iniciar la evangelización. Cuando usted conoció a Jesús, comience a convencer a de su casa, a su misma familia, a sus seres más cercanos. Andrés fue a llamar a su hermano, al incrédulo, al tosco de Pedro, que se llama Simón, y lo va a traer donde Jesús. Apenas Jesús lo va a ver, le va a decir a Simón: oye, Simón, sé que te llamas así, pero que de hoy en adelante serás Kefas, que en otras palabras es piedra. Serás como una piedra fuerte, un fundamento que va a inspirar. Vas a ser uno de mis grandes líderes, el que va a ser el referente para fortalecer al grupo del que yo estoy formando. Jesús también te escoge a ti y te llama para, como dijo Pedro ya en Primera de Pedro, Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas de ese gran edificio que es la iglesia. Estamos llamados a ser la iglesia viva del Señor, siendo esas piedras vivas en Cristo, pero dejemos que el Señor nos moldee, que ahonde en nuestro ser. Una piedra es muerta y no tiene corazón, pero para Dios nada es imposible, y puso un corazón en Pedro, que era esa piedra en la iglesia. También que en ti nos dé un corazón nuevo, nos renueve y nos transforme, y sigamos a Jesús siendo verdaderos discípulos, como lo hizo Santiago y Andrés, que siguieron a Jesús y abandonaron a su maestro. No nos apeguemos a los maestros, sigamos al verdadero, que es Cristo, que perdona tus pecados. Amén.